Ya, le doy nomás entonces, ¿no? Exacto. Gracias. Adelante. Ya. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por conectarse a esta hora y quiero agradecer especialmente, bueno, a Juan, a Ricardo, a Fernanda y a todos los que hacen posible el CEGE y agradecer también que me hayan dado la posibilidad de presentarles estos que les voy a conversar hoy día, ¿ya? Bueno, mi nombre es Jaime Araya, yo soy investigador del Departamento de Geología de la Universidad de Atacama. Y hoy día les voy a hablar de un esfuerzo de monitoreo magnetotelúrico que estamos haciendo desde el año 2007 de la zona de subducción del norte de Chile. Bueno, hoy día yo voy a presentar esto, pero este esfuerzo de monitoreo que ya lleva más de 18 años, esfuerzo continuo, y no ha sido fácil, ha sido posible gracias a varias personas. Y principalmente, bueno, quiero destacar a Oliver Ritter, que es un investigador del Centro Alemán de Geociencias de Alemania, el GFZ, eh, que es el administrador de la red y que junto con Ute Beckmann, también del Centro GFZ, fueron los que están participando desde el año 2007 en esta red. Instalaron las primeras 7 estaciones. Y también es importante destacar el trabajo de Dirk Brenlein, que fue doctorante entre el 2008 y 2012 de este proyecto, instaló un par de estaciones y desarrolló aspectos importantes de los instrumentos. Y desde el 2012 hasta ahora he estado yo dedicado principalmente a la mantención de las estaciones, analizar los datos y tratar de sacarle algún jugo a esos datos. Y bueno, y aparte de nosotros, la mantención e instalación de las estaciones ha sido posible también con la colaboración en diferentes años de personas de Alemania, estudiantes de la Universidad de Atacama, de la Universidad Católica y de la Universidad Católica del Norte. Y también ha sido súper importante el apoyo logístico de colegas de Alemania y de Chile, donde quiero destacar el apoyo siempre importante de Pablo Salazar del UCN y de Gonzalo Yáñez, fue importante también cuando estaba en la Católica, ¿sí? Y nada, esto sería posible, estos 18 años de monitoreo sin financiamiento permanente del GFZ. Y por mi lado, mi participación ha sido posible gracias a fondos alemanes y chilenos. Y en particular quiero aprovechar ahora de agradecer el financiamiento de Fondesit, de ese proyecto 1122-266, que fue el que hizo posible la mantención de los últimos 3 años de esta red. Tiene que traer un post, que es una ¿Perdón? hojita más o menos de... Hay alguien ahí que está con... Ya. No se les... Bueno, ya. ¿De qué les voy a hablar hoy día entonces? De esta red de estaciones magnetotelúricas que pertenece a una red de estaciones geofísicas multiparamétricas llamada IPOC. Ahí les voy a dar más información sobre esta red. Les voy a contar brevemente de la metodología de monitoreo que nosotros utilizamos para tratar de identificar cosas que ocurran en el subsuelo, que vamos a ver no es tan trivial de hacer con la magnetotelúrica. Y después voy a contarles los resultados de los primeros 10 años en que ha funcionado la red, aplicando esta metodología de monitoreo, y que es un intervalo bien interesante porque dentro de este intervalo y en el área donde está instalada la red, ocurrieron 2 sismos de gran magnitud, el del Tocopilla el 2007 y el de Iquique el 2014. ¿Ya? Así que ahí vamos a ver qué salió del monitoreo durante esos eventos. Y finalmente, ¿no es cierto?, discutir un poco las limitantes y proyecciones de la red y las conclusiones. Entonces hablemos de la red y, como les decía, esta red de estaciones magnetotelúricas es parte de una red llamada IPOC, entonces el acrónimo de Integrated Plate Boundary Observatory Chile. ¿Ya? Ahí está la dirección del sitio web si la quieren visitar. Y esta es una red de estaciones geofísicas y geodésicas cuyo propósito es monitorear la zona de subducción entre Arica y Antofagasta. Y bueno, el interés en este segmento del margen de subducción es porque en la fecha cuando se instaló empezó a funcionar esta red, en el 2007, este era una laguna sísmica
que se considera, bueno, en estado ya bien avanzado o maduro del ciclo sísmico, ya que el último gran terremoto en este segmento había sido el de 1877. Entonces, bueno, el mapa aquí a la derecha, que es tomado de esta página, muestra la distribución de las estaciones con estos símbolos. Como les decía, se ubica fundamentalmente entre Arica y Antofagasta. Y dentro de estas estaciones hay diversos tipos de instrumentos. Sí, de manera rápida hay sismómetros, acelerómetros, GPS, inclinómetros, creep meter, que miden el movimiento de bloques que están afectados por una falla. Y dentro de esos instrumentos también hay instrumentos magnetotelúricos. El objetivo entonces de hacer todo ese monitoreo es para mejorar nuestro entendimiento de los mecanismos físicos que están detrás de los grandes terremotos de subducción principalmente, y también hay instrumentos instalados hacia el arco para tratar de entender los mecanismos físicos detrás de las erupciones volcánicas. Bueno, en el marco del IPOC, el objetivo de la componente magnetotelúrica es monitorear la estructura o la distribución de la resistencia eléctrica aquí en el antearco. Este es un esquema que muestra un corte del antearco, ¿cierto? Y en particular, si es que cambia la resistencia eléctrica en la megafalla de subducción, principalmente, esto está enfocado para identificar si es que hay cambio en la distribución de fluido en esta zona. Entonces, aquí tenemos, ¿cierto? En este esquema tenemos aquí las estaciones, la superficie, y lo que nosotros buscamos es ver si es que hay cambio en la resistencia eléctrica en este bloque. No olviden, ¿no es cierto? Generalmente en los mapas geológicos no aparece la mega falla, pero hay una falla gigantesca, hay una mega falla, ¿no es cierto?, en el contacto entre las placas aquí en la zona de subducción, responsable de los sismos interplacas, que son los que tienen mayor magnitud en la Tierra. Y entonces lo que se busca es ver cambios en la resistividad que pudieran relacionarse a migración de fluido aquí en el plano de esta mega falla, o eventualmente ascenso de fluidos por fallas en la corteza continental. ¿Ya? ¿Por qué el interés en los fluidos? ¿Ya? Porque en base a evidencias sismológicas y geodésicas en diferentes partes del mundo, en zonas de subducción, se ha interpretado que antes, durante y después de grandes terremotos y también de deslizamientos silenciosos, asísmicos de estas megafallas, habría eventualmente migración de fluidos. O sea, los terremotos, algunos generarían migración de fluidos. Y bueno, ¿por qué el objetivo de la red magnetotelúrica sería monitorear esos cambios en los fluidos? Porque la resistividad eléctrica, que es la propiedad física que mapea el método magnetotelúrico, es muy sensible a la presencia de fluidos, especialmente en la corteza, porque generalmente la resistividad eléctrica de los fluidos de la corteza es un orden de magnitud menor a la resistividad eléctrica de las rocas más comunes aquí en la corteza. Entonces, si ocurriera algo como lo que presento aquí a la derecha en este esquema, ¿cierto?, que es una migración de fluidos después del terremoto de 1995 en Antofagasta, ¿cierto? Si hay una migración masiva de fluidos desde la placa inferior, ¿no es cierto?, la placa Nazca hacia la placa continental, si es que se cumple la hipótesis, ¿no es cierto?, que los fluidos tienen baja resistividad, lo más probable entonces es que esta zona cambiaría su resistividad de manera significativa, y eso debería ser posible de ser detectado con esta red de estaciones magnetotelúricas. Bueno, entonces para cumplir ese objetivo de monitorear esta zona, ¿no es cierto?, del margen de subducción, esta red IPOC ha contado con 11 estaciones, las cuales se distribuyen en una malla, bueno, bastante irregular,
con una separación entre estaciones en promedio de 50 kilómetros. Aquí se muestra el mapa de las estaciones. Estos cuadraditos azules representan las estaciones. Se fijan que están más o menos concentradas entre Iquique y Antofagasta. Ya hay una aquí cerca de Huara, al interior de Huara. Bueno, es importante y lamentable mencionar de que de estas 11 estaciones actualmente solamente hay 9 funcionando, porque, bueno, 3 de ellas han sido vandalizadas, que buen chileno simplemente que las han robado, ¿no es cierto? Y producto de esas vandalizaciones que fueron sistemáticas, 2 de esas estaciones, que son estas que están acá, tuvimos que abandonarlas. Y esta estuvo mucho tiempo sin uso, pero de hecho ahora en enero la parte magnetotelúrica al menos la pusimos de nuevo en echar a andar. Bueno, cosas interesantes que han pasado, como mencionaba antes, al menos entre el 2007 y el 2017, es que justo donde están ubicadas las estaciones magnetotelúricas, y bueno, el resto de la red IPOC, ¿no es cierto?, ocurrió el sismo de noviembre del 2007, de magnitud 7.7, aquí cerca al sur de Tocopilla. Esta línea roja muestra el área de ruptura, que, o sea, el área de la megafalla que habría sido rota por este sismo. Y después, en abril del 2014, vino el evento de magnitud 8.1 de Iquique o Pisagua, que recibe diferentes nombres. ¿Ya? Una cosa importante que tengo que mencionar, y una limitación importante de la red, que de hecho vamos a discutir algunas cosas más adelante, es que fundamentalmente por la configuración de la costa aquí en Chile y por la posición de las estaciones, la red magnetotelúrica del IPOC sería fundamentalmente sensible a la parte profunda de la megafalla. ¿Ya? Y para esto, quiero que se imaginen de alguna forma esta zona roja representa la proyección en superficie de donde estaría el plano de la megafalla. Y si se fijan, gran parte de las estaciones están fuera de la parte más profunda de la megafalla, y solo aquí algunas pocas estarían hacia el borde más profundo de la megafalla. ¿Ya? Si lo hubiéramos puesto en un perfil, una sección este-oeste, ¿no es cierto? Veríamos aquí está el oeste, aquí está el este, el océano, aquí está la megafalla, principalmente bajo el mar, y aquí están las estaciones del IPOC. ¿Ya? Y aquí hay otra limitante adicional que tiene que ver con la física de la magnetotelúrica, y es que el método magnetotelúrico es principalmente sensible a los cuerpos de baja resistividad, cuerpos que son eléctricamente conductores. Y el océano de la parte externa de la Tierra es por lejos el conductor más grande que existe, agua con sal, y por lo tanto el efecto que tiene el océano es que, en términos simples, lo que hace es enmascarar esta parte de la placa superior, ¿no es cierto?, que está sobre gran parte de la megafalla, y por lo tanto dificulta tener sensibilidad de lo que pase aquí abajo. Ya, bueno, ¿qué hay en cada estación magnetotelúrica de esta red? Lo mismo que hay en cualquier estación magnetotelúrica de un estudio normal, pero hay ciertas características de los instrumentos o están configurados de cierta manera para poder tenerlos monitoreando por mucho tiempo. Entonces, aquí tenemos una foto real de una estación magnetotelúrica, una de hecho de las que fueron vandalizadas. Se ve una pampa así aquí hacia el norte, hacia el noroeste, y lo que hay acá en esta pampa es, por un lado, medimos campos eléctricos, como cualquier estación magnetotelúrica, utilizando electrodos, ¿ya? En este caso son electrodos no polarizables, que hay un dipolo, entonces en cada extremo de este dipolo hay estos electrodos, y la forma en que están configurados estos electrodos tenemos un tubo de PVC, que en el interior tiene bentonita húmeda, la bentonita es una arcilla, y en este tubo con bentonita húmeda ponemos el sensor que es el electrodo. ¿Ya? Después lo llenamos de agua a ese tubo y lo tapamos con esa tapa
para evitar que el agua se evapore. Todo esto después, obviamente, lo tapamos con tierra, queda por lo menos a medio metro bajo la superficie. Y lo que hemos visto, al menos en la práctica, que esa configuración hace posible que los electrodos duren húmedos por lo menos un año, ¿ya? Lo que hace viable la operación de la red. Y bueno, eso es fundamentalmente el diseño especial para realizar este monitoreo, que no olvidemos que estamos en el desierto más seco del mundo. Entonces, tener instrumentos que dependen del agua, o sea, la calidad del dato depende de que la resistencia de contacto entre el electrodo y el suelo sea baja, y entonces hay que cuidar que eso se mantenga húmedo por mucho tiempo. Lo otro que se hace en una estación magnetotelúrica es medir campos magnéticos, ¿no es cierto? Y en el caso de nosotros, por aquí en algún lado de esta pampa, instalamos un instrumento que mide campos magnéticos, un magnetómetro, como este magnetómetro que aparece acá, que el caso de nosotros son magnetómetros Flaxgates, son ucranianos, y lo enterramos también medio metro, por lo menos bajo tierra, para que evitar principalmente efectos de la temperatura, porque estos instrumentos son sensibles a la temperatura. Bueno, estos sensores están conectados con cables hay una caverna generalmente en estas estaciones, donde están cerradas con puertas de fierro para resguardar los instrumentos, varios instrumentos que hay ahí, y dentro de esos instrumentos están nuestros registradores de datos que se muestran acá. Son instrumentos, de hecho, bastante antiguos, pero bien robustos. Entonces, bueno, básicamente, cómo en la magnetotelúrica pasamos de estas mediciones de campos eléctricos y magnéticos en la superficie a estimar la resistividad eléctrica del subsuelo. Esas mediciones que hacemos ahí en terreno, en la práctica son una suma de varias contribuciones, ¿ya? Por un lado, por ejemplo, tenemos campos magnéticos externos que se generan producto de sistemas de corriente en la ionosfera, en la magnetósfera. Esos campos magnéticos que los consideramos como la fuente de la señal, estimulan el subsuelo, y especialmente en materiales de baja resistividad eléctrica, inducen corrientes eléctricas, las corrientes telúricas, que son también las que mediríamos con las mediciones hechas con estos electrodos. Y adicionalmente, esas corrientes telúricas también inducen campos magnéticos internos, que también están influyendo en estos campos magnéticos que medimos ahí en la estación. Entonces, como pueden ver, es una ensalada de señales que, y aquí viene la parte mágica de la magnetotelúrica, ¿no es cierto? O la teoría. Según la teoría de la magnetotelúrica, uno de estas componentes se relacionarían en el dominio de la frecuencia mediante unas funciones matemáticas que se llaman las funciones de transferencia. ¿Ya? Que aquí presento dos ejemplos. Perdón, aquí desapareció una ecuación, ¿no es cierto? Pero esta es la impedancia, que relaciona campos eléctricos con magnéticos. Y aquí hay otro que se llama el Tipper, que voy a hablar más de él, que relaciona campos magnéticos horizontales con verticales. Y la gracia, ¿no es cierto?, es que, o sea, más que la gracia, es el fundamento teórico que hace que funcione el método magnetotelúrico, es que en lugares de la Tierra alejados del ecuador magnético, o alejados de los polos, de las zonas donde hay auroras boreales o australes, estas funciones de transferencia, ya el Z o el T que aparecen acá, deberían depender solamente de la resistividad del subsuelo y del periodo de la señal. Entonces, generalmente lo que hace la gente que se dedica a la magnetotelúrica es realizar las mediciones de campo eléctrico y magnético, con esa información calcular estas funciones de transferencia, y con esas funciones de transferencia, y asumiendo que dependen de la resistividad y el periodo de la señal, uno hace modelación matemática y obtiene un modelo de resistividad eléctrica que explica las variaciones de estas
estos parámetros. ¿Ya? Bueno, ¿cómo nosotros monitoreamos o cómo utilizamos cómo funciona el método magnetotelúrico para ver si hay cambios en la resistividad del subsuelo? Lo que hacemos es calcular estas funciones de transferencia, estos parámetros de monitoreo, en un base diaria. ¿Ya? O sea, calculamos la impedancia y el tipper diariamente. Entonces, la idea que hay detrás, cuál es nuestra hipótesis de monitoreo, es que mientras no cambie la resistividad eléctrica, el valor de la función que obtengamos, ¿no es cierto? En este caso puede ser el tipper, debería permanecer más o menos constante en el tiempo. ¿Ya? Entonces, bueno, típicamente en magnetotelúrica se grafican las funciones versus el periodo, ya que más o menos a mayor periodo, mayor la profundidad del volumen del subsuelo que representa esta función. Entonces, si tenemos nuestra estación aquí, ¿no es cierto?, sobre la megafalla, y yo mido el día 1, mientras no cambie de manera significativa la resistividad eléctrica aquí de la megafalla y su entorno, esta función debería permanecer más o menos parecida los días subsiguientes. ¿Ya? Y aquí viene la hipótesis. Entonces, cuando viene un cambio significativo de la resistividad eléctrica de la megafalla y su entorno, por ejemplo, generado por una migración importante de fluidos, lo que debería pasar es que en los días subsiguientes, ¿no es cierto?, después de ese cambio, estos parámetros de monitoreo, estas curvas diarias en este caso del tipper, vayan cambiando como consecuencia de ese cambio de resistividad eléctrica. ¿Ya? Entonces, esa es la forma en que nosotros originalmente nos planteábamos cómo íbamos a monitorear esta parte de la megafalla. ¿Ya? O sea, queríamos ver cómo cambiaba diariamente estas funciones de transferencia. Por efectos prácticos, estos cambios, aquí yo los exageré, pero en general son siempre relativamente pequeños. Entonces, para visualizar estos cambios, nosotros nos concentramos en analizar periodo por periodo cómo es la evolución de cada uno de estos parámetros para diferentes días. Entonces, las próximas figuras que yo le voy a mostrar, más que mostrarle este tipo de diagrama, yo le voy a mostrar algo como aparece aquí en la derecha, ¿ya? Que es, vamos a ver cómo cambia, en este caso el tipper, para un periodo en particular, por ejemplo, 128 segundos, pero cómo cambia con respecto a los días. ¿Ya? O sea, las estimaciones hechas día a día. Bueno, y aquí viene uno de los principales resultados hasta ahora, que es un resultado más bien negativo para monitorear, y es que nosotros lo que hemos observado gracias a los datos del IPOC es que estas funciones de transferencia, que son nuestros parámetros pensados para monitorear el subsuelo, presentan variaciones temporales sistemáticas que se correlacionan con fenómenos externos a la Tierra. ¿Ya? Para ilustrar eso, aquí en este gráfico les estoy mostrando la variación de una componente del tipper para un periodo, de este caso 128 segundos, y en una estación del IPOC, esa es el eje vertical, y con respecto a años que van entre el 2007 y el 2023. Aquí no sé si lo alcanzan a ver en la pantalla, ¿no es cierto? Hay unos puntitos grises. Cada uno de estos puntitos grises es una estimación diaria como las que le mostraba anteriormente de manera esquemática. Aquí también agregué esta línea celeste que representa un promedio móvil de 60 días para mostrarles las grandes tendencias. Y como pueden ver, fíjense que aquí del año 2007, 2008, 2009, lo que pasa con la línea celeste es que va oscilando, ¿no es cierto?, de año a año. Sigue un patrón, podríamos decir, de periodicidad anual o estacional. Y si vemos graficamos esta curva, que es una especie de
filtro pasa bajo, ¿no es cierto?, viendo un patrón de variación de longitud de onda más amplia. Lo que podemos ver es que en su conjunto, esta variación de las estimaciones diarias del TIPER tiene una oscilación, una fluctuación que coincide con el ciclo solar de 11 años. Aquí abajo estoy mostrando un indicador que se llama el de flujo solar, que es un proxy para dar cuenta de cómo la cantidad de partículas que emite el Sol. Entonces, si se fijan, hay patrones estacionales y de 11 años que controlan la actividad geomagnética, ¿ya? O sea, que se relaciona, si volvemos al esquema de antes, se relaciona con cosas que ocurren fuera de la superficie de la Tierra, ¿ya? Entonces, la verdad bueno, es bastante triste de alguna manera que nuestros parámetros que están pensados para monitorear el subsuelo, las señales más claras, los patrones más claros que muestran son patrones relacionados con cosas externas, ¿ya? De cosas que vienen de arriba. Entonces, bueno, una de las primeras cosas que se hizo, bueno, años atrás hicimos, fue ver si esto era un problema netamente del norte de Chile. Pensamos que tal vez por estar relativamente cerca del ecuador magnético, que tampoco no es tanto, como a 1000 kilómetros, podía haber algún efecto de los sistemas especiales que pasan por el ecuador magnético. Entonces lo que hicimos fue un análisis global de las variaciones temporales, en este caso del TIPER, y entonces calculamos el TIPER para varios años y para varios observatorios magnéticos ubicados en diferentes continentes que se observan acá. Bueno, y lo que obtuvimos es, bueno, los datos que les voy a mostrar ahora son de acá, de esta parte, observatorio aquí en Alemania. Lo que observamos en los otros puntos es básicamente lo mismo que observamos en Chile, en el norte de Chile. El TIPER también presenta variaciones estacionales y que se correlacionan con el ciclo 11 años. Y aquí se puede ver, esto también es una componente del TIPER. Esto es el caso, como les decía, una estación en Alemania, y esto va entre 1995 y el 2013. Se fijan, ahí va la línea negra, también es una línea de un promedio móvil y muestra la oscilación anual o estacional, y esta línea rosada muestra que el parámetro de mayor longitud de onda, ¿no es cierto?, aumenta cuando coincide en este caso con el máximo solar y disminuye con el mínimo solar. Entonces, en base a esta realidad, de alguna manera, nosotros lo que hicimos fue proponer una metodología de reducción de datos, ¿ya?, para descontar este efecto externo, estos efectos de fuentes que les mencionaba, que lo que nos está dando información sobre cosas que ocurren en la ionosfera, pero no en el subsuelo, que es lo que nos interesa. ¿Y cómo reducimos los datos? Es una metodología bastante simple. Lo que hacemos primero es, para cada estación y cada periodo, ¿cierto? Aquí estos gráficos muestran la variación temporal entre el 2007 y el 2017 para 4 estaciones, para 2 componentes del TIPER y un periodo de 64 segundos. Entonces, lo primero que hacemos es calcular un promedio móvil de, en este caso, 60 días para ver la tendencia local de cada estación, suavizar un poco esa variación que tienen estos estimaciones diarias, que son estos puntos grises. Y después, a partir de esas tendencias locales, día a día lo que hacemos es calcular un promedio de las variaciones que se ven día a día, ¿ya?, en toda la red. Y con eso calculamos esa línea azul que aparece acá, que sería esa tendencia regional, y que nuestra hipótesis es que ese patrón común que se observa en toda la red deberían representar los efectos de fuente. O sea, son variaciones que tienen que ver con algo de escala bastante grande, regional, que es fácilmente atribuible a fenómenos que ocurren en la ionosfera. Entonces, para aislar, sacar un poco de estos efectos de fuente, lo que hacemos simplemente es restar esta curva azul de la celeste, ¿no es cierto?,
y con eso tenemos lo que nosotros proponemos sería una variación temporal residual del tipper en este caso para cada estación. Entonces las líneas rojas que aparecen aquí en cada uno de estos gráficos sería el resultado de restar estas dos líneas anteriormente que les comentaba. Y bueno, si se fijan, aquí viene otro resultado importante. Las líneas rojas en general son bastante planas, ¿ya? Están todas cerca del cero, que el cero marcaría un cero, o sea, una nula variación temporal de estos parámetros, ¿ya? Y eso también es especialmente importante si lo unimos o lo comparamos con la ocurrencia de estos eventos, estos sismos de gran magnitud que les comentaba al principio de la charla, ¿no es cierto? El de Tocopilla, que ocurrió a finales del 2007, y el de Iquique, que ocurrió en abril del 2014. Al menos si uno ve la curva roja, compara la curva roja con la ocurrencia de estos sismos, no se ve ninguna anomalía muy clara, salvo la que voy a empezar a analizar más en detalle aquí en la estación 2. ¿Ya? Entonces, suman de los resultados de los primeros 10 años de esta red, como les decía, la anomalía más significativa, más robusta, después de haberle hecho hartas pruebas de blancura de alguna forma, analizar cómo evoluciona el error de estimación de estos parámetros, etcétera, es esta anomalía que se observa en la estación PB02, ya les voy a mostrar dónde queda esta estación, y que se observa entre los 64 y 256 segundos de la señal. ¿Ya? Y esa anomalía afecta a la componente que es la más estable, que tiene mayor razón señal ruido del tipper, entonces pues podríamos decir es la componente más confiable del monitoreo, y el periodo en que ocurre esa anomalía es aproximadamente entre el 2012 y el año 2014. Fíjense por otro lado que es en esa componente, la real TX, en la otra componente real TY, las variaciones, las líneas rojas están dentro de esa zona gris que representa el intervalo el nivel de confianza del monitoreo. Otro aspecto interesante de esa anomalía, que como les decía, ocurre entre 2012 y 2014, se traslapa parcialmente con el intervalo donde habría ocurrido un deslizamiento lento o deslizamiento sin sismicidad de la megafalla, que habría ocurrido justo un poquito más al norte de la estación PB2. ¿Ya? Aquí este es un mapa, ¿no es cierto?, que se muestra las estaciones con estos triángulos azules. Esta acá es la estación donde le mostraba la anomalía, y como les decía, un poquito más al norte, pero abajo, donde está la megafalla, este trabajo y otros colaboradores interpretaron que aquí ocurrió un deslizamiento de la megafalla, y el intervalo en que ocurrió ese deslizamiento sería parcialmente correlacionable o se traslapa con el intervalo de anomalía magnetotelúrica. Ya, entonces nosotros, bueno, quisimos obviamente hacer la anomalía de esta función matemática, queremos ver cómo eso se relaciona con un eventual cambio en la resistividad eléctrica en el subsuelo, y para eso hicimos una modelación de prueba y error, esto es forward modeling, y para eso tomamos un modelo de resistividad eléctrica de escala regional que existe para esta área del norte de Chile. Este es un modelo tridimensional, y lo que hicimos es hacer variaciones, jugar con ese modelo, generar cambios artificiales dentro del modelo para ver si se puede obtener una anomalía similar a la anomalía reducida, ¿no es cierto?, obtenida con la metodología de monitoreo que les mencionaba anteriormente. De hecho, aquí se observa un diagrama del tipper versus periodo, ¿no es cierto?,
Estos serían los valores de la anomalía que se obtendrían de integrar todos los periodos anómalos. Entonces lo que hicimos es hacer esas modificaciones en ese modelo de resistividad, y para facilitar la visualización de esos cambios, yo, si bien es un modelo tridimensional, yo le voy a mostrar una sección aquí norte-sur de ese modelo. Aquí está la sección. Este es el sur, ese es el norte, ¿se fijan? Este es el norte, el sur. Aquí está la estación PD2 en el centro de esta sección, aquí. Y bueno, lo que se ve aquí en la sección es una zona, como la mayoría de los trabajos magnetotelúricos que han estudiado el antearco aquí en el norte, el antearco está dominado por altas resistividades, que son estos colores azules de fondo, valores sobre 1000 ohmmetros, ¿ya? Y tanto en la corteza continental como en la corteza oceánica, y en particular en la megafalla. Aquí la megafalla está mostrada con esta línea segmentada roja. Entonces nosotros lo que hicimos fue, como decía, en varias de estas celdas, hacer modificaciones del modelo para ver si es que generaba una anomalía similar aquí en la estación PB2. Para guiar un poco esas modificaciones, lo que hicimos aquí fue, estamos mostrando la distribución de la sismicidad del año entre el 2012 y 2014, que es la época donde apareció la anomalía magnetotelúrica, ¿ya? Esta sismicidad sacada del trabajo de Sipple y otro del 2018. Y entonces, en estos sectores donde se concentraba, bueno, hicimos varios test, obviamente, pero bajando la resistividad, ¿cierto?, de un valor de 1000 ohmmetros o más a valores cercanos a 10 ohmmetros, con eso obtuvimos esta respuesta a ese modelo modificado que ajusta, ¿no es cierto?, más o menos la tendencia general de la anomalía. Entonces, esa sería una posible explicación del origen de esta anomalía. Serían cambios en la resistividad eléctrica de una zona que es muy activa en términos sísmicos. De hecho, aquí en el año 2020, en esta misma zona, ocurrió un sismo de magnitud 6 punto algo, aquí en la corteza continental, y hay un trabajo de Gabriel González, Scientific Reports, que hacen un análisis detallado de ese sismo. Ya, entonces, bueno, eso en cuanto a los resultados, y en cuanto a un poco la discusión, como les mencionaba al principio, ¿no es cierto?, por razones de la configuración de la costa y razones de cómo se distribuye la resistividad eléctrica en esta parte del antearco, la red del magnetotelúrica del IPOC sería principalmente sensible a la placa superior, ¿no es cierto?, a la corteza continental aquí, sobre el segmento más profundo de la megafalla. ¿Ya? Y aparentemente, en base a que todos los estudios magnetotelúricos de este sector muestran un predominio de resistividades muy altas, ¿ya? Y en general ahí las tomografías sísmicas muestran en general un valor bajo de razón de PADF. Se podría interpretar, ¿no es cierto?, que existiría aquí una baja cantidad de fluidos circulando, ¿no es cierto? Bueno, al menos con el reducido tiempo que tenemos nosotros de monitoreo, pero también parece que a escala geológica, ¿no es cierto?, hay poco circulación de fluidos, y por eso que esta es una zona de alta resistividad eléctrica. ¿Ya? Entonces, considerando eso, para detectar posibles cambios de fluidos o flujos de fluidos desde la megafalla hacia la placa superior o a lo largo de la megafalla, lo ideal sería instalar redes de monitoreo magnetotelúrico, pero en torno a fallas en la corteza continental que estén posiblemente conectadas con la megafalla de subducción. ¿Ya? ¿Y en qué parte? En sectores donde la megafalla de subducción esté a profundidades menores a los 30 kilómetros. ¿Por qué eso? Porque lo que se observa en varias partes del mundo,
estudios magnetotelúricos que se han hecho en Japón, en Nueva Zelanda, en Estados Unidos también, muestran que en general la estructura de la placa superior sobre una megafalla en general tiene altas resistividades de los 40 kilómetros hacia abajo y bajas resistividades de los 30 kilómetros hacia arriba. Entonces, esa alta resistividad posiblemente está indicando que a escala geológica, producto de varias repeticiones de ciclos sísmicos, aparentemente hay aquí un flujo importante de fluidos conductores que alteran la resistividad eléctrica de las rocas de acá, y entonces aquí habría más probabilidades de tratar de identificar esos eventuales flujos de fluido. Bueno, y otra cosa importante es que estos 18 años de mediciones, ¿no es cierto?, entregan una serie de tiempo bastante especial de datos magnéticos y eléctricos que se pueden explotar para tratar de identificar señales asociadas a otro tipo de fenómenos y con esto monitorear otro tipo de procesos, ¿no es cierto? Y bueno, aquí en este esquema, ¿no es cierto?, se muestran varias posibles ideas, pero por ejemplo, se puede monitorear la relación entre cómo cambia la anisotropía de la estructura de la resistencia eléctrica y su relación con los esfuerzos, ¿no es cierto?, aquí en la placa superior. Monitorear procesos en el océano, asociados a corrientes oceánicas, cosas más de largo plazo, y también asociados a movimientos rápidos como los tsunamis. Y ya que son tan sensibles, ¿no es cierto?, estas funciones de transferencia a fenómenos externos, ¿no es cierto?, podemos también tratar de monitorear cosas que ocurren en la ionosfera y, por ejemplo, ver, con eso inferir procesos relacionados a la interacción entre la ionosfera y la atmósfera, o la ionosfera y el océano, o la superficie de la Tierra, ¿ya? Y con esto también, esta explotación de datos, obviamente, es una invitación para que la persona que quiera explotar estos datos, bienvenido, me contacte y ahí vemos cómo podemos colaborar. Entonces, bueno, como conclusiones, las variaciones temporales de los parámetros de las funciones de transferencia magnetotelúricas del IPOC, ¿no es cierto?, están dominados por estos efectos de fuente. Y bueno, en base a esto nosotros propusimos esta metodología de reducción de datos. Y yo creo que quizás en el contexto que he hecho en esta sociedad de exploración geofísica, quizás mi mayor mensaje para todos ustedes, colegas, es que es un mensaje muy obvio, pero es súper importante conocer las señales y procesos que están involucrados en las mediciones que hacemos nosotros en timelapse o cuando queremos ver estos parámetros en el tiempo, ¿ya? De alguna forma, de hecho, estos datos del IPOC motivaron a hacer estos estudios de análisis globales de las funciones magnéticas, y en base a eso pudimos llegar a esta conclusión que es algo, no es un fenómeno local, sino que es un fenómeno global. Entonces, por lo tanto, es muy importante cuando uno va a hacer un estudio de monitoreo, hay que conocer bien la línea base, o sea, o estimarla al menos, cuáles son todas las señales, las variaciones que están involucradas en estas mediciones. Bueno, en cuanto a los resultados de estos primeros 10 años de monitoreo, ¿no es cierto?, la principal anomalía que se identificó en el TIPER se podría explicar, es un modelo muy simple, pero se podría explicar por este cambio de resistividad en una falla cortical que es muy activa, ahí cerca del río Loa, de hace poco dura el río Loa. Y la otra cosa es que si es que hubo cambios en la resistividad eléctrica sobre la zona de ruptura de los terremotos, al menos esos cambios no fueron tan grandes como para ser detectados por nuestra red. Y en base a eso, ¿no es cierto?, y uniéndolo a lo que les mencionaba, de que todos los estudios magnetotelúricos muestran que el antearco es una zona de alta resistividad eléctrica, lo que sugiere que aparentemente, ¿no es cierto?, a escala geológica, habría un reducido, podríamos decir, no
no tengo no puedo cuantificarlo eso, pero baja flujo de fluidos desde la megafalla hacia la placa superior, aparentemente, ¿ya? Y ojo que aquí estoy diciendo fluidos conductores, porque si esos fluidos, por alguna razón, son de alta resistividad eléctrica, ahí sería imposible detectarlo. O sea, fluidos de alta resistividad eléctrica en un background, ¿no es cierto?, en rocas que son de alta resistividad eléctrica, en la práctica nosotros no podríamos detectarlo. Entonces ahí viene una pregunta que es fundamental, que no es fácil de solucionar. Eso habría que hacer modelos geoquímicos y tomar inclusiones fluidas de betas de paleo, megafalla, algo así. ¿Cuál es la resistividad eléctrica? En particular, cuáles las salinidades que tendrían esas vetillas o los fluidos que están presentes abajo en la megafalla? ¿Ya? Y para finalizar, ¿no es cierto?, quiero contarles que está en proceso de revisión un paper que resume varias de las cosas que les he presentado hoy día. Y hace poco, asociado a ese paper, también se generó esta publicación de datos, que son las series de tiempo y funciones diarias, que yo les mostraba recién, calculadas a partir de estas estaciones entre el 2007 y principios del 2017, y al final del 2016. Y esos datos se pueden descargar, hay un formulario ahí, también hay una documentación en esa dirección. Así que eso es lo que quería contarle y muchas gracias por su atención. Ok, muchas gracias, Jaime. Muy buena presentación, todo sumamente interesante. Bueno, la idea es que puedan hacer todas sus preguntas. Traté de que colocaran las preguntas en el chat, pero para variar no me funcionó. Ahora yo voy a partir con un par de preguntas para estimular que pregunten. Eh, bueno, lo primero, o sea, dentro de una de las cosas que me impresionó mucho es lo que varía el tipper en realidad, pues son variaciones del orden de 0,1 y cosas así, o sea, que son más o menos los rangos de tipper que uno mide en un estudio normal. Entonces, quiere decir de cierta manera que, o sea, los resultados que obtenemos en un levantamiento local de magnetotelúrica eh, pueden cambiar con el tiempo, que me sorprendió. ¿Qué frecuencia estábamos viendo los tippers que teníamos ahí en la presentación? Son entre, mira, la buena calidad de los datos con estos magnetómetros van entre los 60 segundos hasta, nosotros utilizamos, para calcular un día, utilizamos serie de tiempo de 3 días seguidos, entonces era hasta 1000 segundos aproximadamente. Y ya son frecuencias súper bajas. Muy baja, claro. Para mí, yo hablo en segundo, para mí es más fácil. Yo no sé, claro, Claro. 61 dividido por 64, no sé qué frecuencia Sí, es. bueno, frecuencia, periodo, lo mismo. No sé. Claro. En frecuencias más, bueno, periodo más bajo, periodo más alto, perdón. Periodo más bajo, sí. ¿Han visto, cómo se llama, fenómenos similares? O sea, esa es o sea, esta afectación que hay en el tiempo, no sé, la actividad magnética que influye en el tipper, ¿es algo que han visto tanto en alta frecuencia como en baja frecuencia? O en realidad no saben, pues se registra solo baja frecuencia. ¿Qué sabe sobre eso? Eh, Mira, en general, o sea, lo que sabemos nosotros son, como te decía, de 64 segundos hacia arriba, o sea, Ya. 60 segundos hacia arriba, de 60 segundos hacia abajo, o sea, frecuencias más altas, el magnetómetro ya es insensible y la calidad de esas funciones es mala. En la medida que tú aumentas el periodo, al final, después de los 3.000 segundos, ya a los 10.000 segundos te empiezas a meter para fuentes de señal cuya escala es comparable a la escala del volumen de inducción, ¿ya? Y ahí de alguna forma ese supuesto básico de la magnetotelúrica, de que la onda que incide es una onda plana, ahí no se cumple. Entonces, yo diría de los 3.000 o 5.000 segundos hacia arriba, es muy probable que tenga mucha contaminación de esos efectos de fuente. O sea, estás como en el borde ahí de las condiciones para cumplir la teoría. Hacia frecuencias altas, hacia el otro lado, ¿cierto? Hacia periodos bajos. Yo diría que, bueno, yo leí harto de literatura sobre eso, porque esto era
ver esas variaciones era como para cuestionarse un poco lo que uno hacía, pero en general los estudios de monitoreo con frecuencias más altas no muestran siempre periodos muy cortos de monitoreo. Y generalmente el paper lo que hacen es mostrar el antes y el después de la cosa que están monitoreando. Por ejemplo, inyección eh, de algunos hidrocarburos no reservorios, otro tipo de cosas. Entonces, yo lo que creo es que la verdad no se ha estudiado con detalle para altas frecuencias que tanto están afectando los efectos de fuente en ese tipo de datos. Eso valdría para el monitoreo más superficial. Y la última, y ahí le damos el paso a, ¿cómo se llama? A Hernán, que tenía una pregunta. Ahí mirando, o sea, trabajar con el tipper en la parte real. O sea, esto es de las locuras que uno se le va, pero ya como hay tanto efecto de fuente en el tipper, ¿no se les ocurrió trabajar con la parte imaginaria? Sí, o sea, nosotros, cuando uno modela, él modela todo, ¿ya? Ya, Aquí yo nomás puse la parte real. Lo que pasa es que la parte real es más estable. El valor de la parte real del tipper, bueno, todo esto, bueno, para que se entienda lo que estoy hablando, ¿no es cierto? El tipper, ahí está, ahí apareció. El tipper, ¿no es cierto? Es un vector un vector complejo de dos componentes, y cada componente tiene parte real e imaginaria. La gran parte de la señal está asociada a la parte real. Entonces la parte imaginaria es muy pequeña, que es muy inestable en el tiempo. Entonces, cuando uno analiza las variaciones de la parte imaginaria, lo que uno obtiene es una función más loca, podríamos decir. ¿Ya? O sea, ahora, si aquí la dispersión es mucho más grande. ¿Ya? Y me cuelgo un poco esa pregunta, Juan, es que también nosotros analizamos lo asociado a la impedancia, ¿no es cierto? O sea, vemos la variación de la resistencia aparente, la fase, del tensor de fase, y el problema es que la calidad de los datos eléctricos es regular en varias estaciones, producto de la sequedad y todo eso, y es mucho más dispersa la variación, o menos robusta la variación temporal de los parámetros asociados a la impedancia. ok, gracias. Démosle a Hernán que tenía una pregunta, creo, ¿no? Sí, hola, hola Juan, gracias. Hola Jaime, gracias por la presentación, súper buena. Tenía dos preguntas, la primera ya la respondiste, que era acerca de cómo los efectos de fuente podían estar afectando las mediciones que hacemos ya a más nivel cercano a la superficie, a nivel de corteza cercana a la superficie, y ya lo dejaste más o menos claro. Y bueno, y la otra pregunta que tenía era acerca de los efectos de corrimiento estático, de estos static shift, si es que encontraron alguna relación entre estos cambios que ustedes tenían entre las fuentes, que están se acoplan súper bien, por ejemplo, con la actividad solar, pero si pudieron analizar cómo esto también afectaba en las partes más superficiales, como serían los corrimientos estáticos. Hola, Nardo, buenas preguntas. Mira, sobre la parte estática, la verdad que nosotros no lo hemos dedicado a ver eso en detalle, ¿ya? Pero ese desierto que es, bueno, es muy lindo el desierto, yo amo el desierto, pero es desgraciado para hacer mediciones de eléctrica, pero también es bueno en el sentido de que no tienes muy poca, casi nada de lluvia. Entonces, efectos estáticos variables en escala de días o de meses podrían ser, por ejemplo, producto de precipitaciones, pero eso no lo hay. Entonces, yo diría que en general los niveles estáticos, el problema estático de la situación galvánica que tienen las funciones no es muy grande. O sea, perdón, más que no muy grande, no cambia en el tiempo. Me atrevería a decir eso. ¿Ya? Pero no lo he analizado de manera exhaustiva. O sea, de hecho, si es que hubiera un cambio, o sea, un buen punto lo que menciona, si hubiera un cambio en la estática que nosotros no consideráramos, ese cambio, estos efectos estáticos, debería ser local, ¿no es cierto? Local de una estación, y debería
poder pasar colado en este residual que yo calculaba, ¿ya? Pero estos efectos estáticos sí influyen, pues, sí, más que nada, ¿no es cierto?, el tipo de casi nada, en las funciones que son calculadas con la impedancia. No sé si se ve mi pantalla ahí, ¿no es cierto?, con la impedancia, cuando los efectos estáticos afectan a las mediciones de los campos eléctricos, ¿ya? Entonces, pero mira, por ejemplo, yo he calculado también, he analizado la variación del tensor de fase, que es un parámetro que se controla, que se calcula a partir de la impedancia, y la gracia es que él, según la teoría, este tensor de fase no está afectado no se afecta por estos efectos estáticos, y también yo veo esas oscilaciones estacionales y también a los 11 años. Entonces, te fijas, aparentemente Ahí no. no debería influir mucho, ¿ya? Ya. Oye, y la otra cosa, perdón, Hernán, y tiene que ver con la primera pregunta y lo que respondía Hernán, tal vez, es una hipótesis esto, uno de los factores que podría estar controlando que aparezcan estos efectos externos tiene que ver con que este supuesto de que es una onda plana la que incide sobre la superficie de la Tierra, electromagnética, por los periodos más largos, ese supuesto se viola cuando tú estás en sectores muy resistivos y estás haciendo periodos analizando periodos muy largos, ¿ya? Entonces, cuando estás analizando en sectores de baja resistividad y analizando frecuencias muy altas o periodos cortos, ahí probablemente siempre se cumple de que tiene esta onda plana y posiblemente no tenga esta contaminación de esos efectos externos. Es una posibilidad, pero falta que alguien haga monitoreo con frecuencia alta, pero por varios años, para ver si efectivamente se van a ver estas variaciones estacionales o cosas de 11 años. Gracias, Jaime. Ahí tenés que buscarte un doctorante para eso, entonces. Bueno, Gracias por tu... el que quiera que venga. Catarcina, y tiene la manito arriba. ¿Cómo se pronuncia? Hola, Hola, ¿qué tal? soy Katarzyna. Hola, Oh, Jaime. Hola. Sí, un poco difícil, me pueden decir Katia. más fácil. Eso. Súper buena la presentación. Yo tengo unas preguntas, pero un poco más técnicas de las estaciones. ¿Con qué sampling rate la tienen? ¿Con qué, perdón? ¿Con qué frecuencia de muestreo? Sampling rate. El 20 Hz. Ah, ya. Y me imagino que hay una tarjeta de memoria dentro, ¿no es cierto? Y de vez en cuando alguien tiene que ir a revisar. No, a ver, ¿se ve mi pantalla, no? Ahí en la presentación. Sí, sí. Ah, ya. Entonces, mira, aquí está ese es el logger. Y cada vez ahí no lo mencioné, Katia, pero bueno, ese tiene un disco que tiene alta capacidad. Y además estos datos, la mayoría de las estaciones, están los datos siendo enviados de manera continua por vía satélite al GFZ en Alemania. Ah, ya. Entonces los datos están, bueno, ahora últimamente han hecho unos cambios y no he tenido acceso, pero en teoría estos datos están viajando por el espacio, llegan ahí a Alemania y se guardan. Y el disco que tiene este logger da para al menos, por lo menos yo he visto, por lo menos unos 3 años de datos. Ya. Entonces, ¿y cómo lo hacen con la electricidad? ¿Tienen algunas baterías o...? Sí, paneles y baterías. De hecho, eso es lo que más se roban estos amigos de lo ajeno, porque están los paneles por ahí. De hecho, aquí, ejemplo, no sé, por ahí yo estoy metido en una estación, ¿no es cierto? Siempre hay un panel al lado de las estaciones, y esas son las que las estaciones tienen batería y tienen paneles. Entonces ahí armado ¿Y es todo posible conectarse a la estación desde fuera? ¿Sí? Entonces
mirar si está todo bien, como hay una cosa online. O sea, en el caso de la componente magnetotelúrica, la única cosa que podemos comprobar es si están llegando datos. Porque estos son instrumentos, yo creo que la década de los 90, son bastante antiguos. Entonces, no hay al menos como estos sistemas más modernos de magnetotelúrica en que tú puedes con el celular monitorearlo. Esa tecnología no está implementada por esto, pero sí, bueno, la persona del GFZ que administra este servidor del repositorio sismológico del GFZ, ellos pueden ver si están llegando los datos de este caso de la parte magnetotelúrica. Pero no, pero más, o sea, lo único que sé es si llegan o no los datos, nada más. Ya, ¿y lo mandan con esta frecuencia original o cambian a un segundo? No, original, el archivo son archivos con 20 muestras por segundo. En todo caso, como les mencionaba antes, los flags que tenemos, al final, esos 20 Hz, medición de 20 Hz no sirve para nada. O sea, lo que tenemos que hacer es, o sea, los datos que sirven son yo diría, de 40, 50, 60 segundos hacia arriba, son los datos que nos sirven para calcular las funciones de transferencia. Ya. Ya, bueno, muchas gracias. Entonces, ¿Ok? Gracias. ¿Tenemos alguna consulta más? Aprovechen la oportunidad, está interesante. Ricardo, ¿no quiere preguntar algo? Juan, ¿qué tal, Juan? ¿Me escuchan bien? Jota? Sí, se escucha. Yo sí tenía un par de preguntitas, pero más técnicas. ¿Existe alguna correlación que hayan medido contra los valores de resistividad de los dipolos eléctricos? ¿Cómo se están comportando en el tiempo? ¿Existe alguna correlación con la calidad del dato, por ejemplo? Porque tú mencionaste que te podían durar un año, pero ¿y si no? ¿Y si en realidad tu variación de resistividad de los dipolos está afectándote mucho en el dato? ¿Existe algún registro, algún análisis que hayan hecho de eso? Hola Ricardo, sí, buena pregunta. Bueno, todas las preguntas son tan buenas. Bueno, de partida, antes de responder en concreto, yo no dije, pero la calidad de la resistencia a contacto aquí son en algunas estaciones bastante altas, del orden de mega ohm. Ya es casi impresentable decir que tenemos resistencia a contacto de mega ohm. En la Antártica hay experimentos que tienen eso, pero aquí en el desierto se tiene esos valores muy altos. Y claro, son lugares donde tenemos alta resistencia de contacto, la calidad del dato de las funciones de transferencias calculadas es más mala. ¿Ya? Y en relación a tu pregunta, eso también se observa en el tiempo, en el sentido de que ha pasado par de años en que no hemos podido ir cada un año, sino que vamos año por medio. Y claro, ya los últimos 6 meses bueno, dependiendo de lo que le pasa a la estación, la calidad del dato, de la función de transferencia que calculamos se degrada mucho. Y después verificamos cuando llegamos a terrenos que efectivamente el electrodo, por ejemplo, o está seco en la bentonita o el mismo electrodo ha perdido el electrolito al interior. Entonces, pero, o sea, ahí de alguna forma yo lo que hago es el análisis grueso, en el sentido de que si veo que la calidad del dato de la función de transferencia es muy mala, lo saco nomás. ¿Ya? Yo no he hecho ese análisis detallado que sería súper interesante hacer, ¿cierto? De ver cómo es esta relación de cómo va cambiando la resistencia de contacto o cómo va cambiando el voltaje de autopotencial, ¿no es cierto? Porque en la práctica estamos viendo diferencias de potencial eléctrico, cómo ese autopotencial va cambiando en el tiempo. Y ese análisis yo lo hice cuando hice el doctorado y claro, y se veía claramente que
había unos electrodos que tenían problemas y uno veía ahí la serie de tiempo desde el autopotencial que después iba derivando y se volvía loco. Porque por lo menos en la típica MT que he hecho yo, en la estación remota, uno cuando va a cambiar la tarjeta de todos los días, y las baterías, por ejemplo, suele chequear en cuánto andan las resistencias de contacto de los electrodos no polarizables. Entonces, cuando uno ve que hay algún tipo de variación mayor, suele echar más bentonita, echar más agua con sal, remover un poco la tierra, sacar la bentonita antigua. Pero en este caso, tú no tienes capacidad de ver online o en el dato los valores de voltaje de los dipolos eléctricos No, o sea, perdón, el voltaje sí, como valor. el voltaje sí, porque en la práctica, ¿no es cierto?, en el registrador, ¿ya? El logger, lo que obtengo es un archivo que tiene 5 canales, que son los 3 Claro, canales los dos eléctricos y dos magnéticos. o los Sí. 2 eléctricos, y los eléctricos son voltajes. Entonces ahí yo puedo calcular, yo puedo ver el autopotencial, cómo va cambiando el potencial eléctrico en el tiempo. Pero lo que no puedo saber yo es cómo es la resistencia de contacto. Es la única forma, y es lo que hacemos cuando vamos a hacerle mantención, es con un tester simplemente medir la resistencia de contacto entre los diferentes electrodos. Sí, bueno, Eh, porque y lo que dices tú claro, de ir y cambiar sería lo ideal, pero estas estaciones están bien lejos y remotas y uno se demora varias horas en llegar, entonces por eso no lo hacemos. exacto. Porque ya, y con la última pregunta, porque me pasó alguna vez que traté de hacer IP, por ejemplo, en esas zonas, IP profundo, y pasar el caliche en los primeros 2 metros, o pasar la chusca de 1 metro, de repente era súper complejo. Al final, en vez de hacer calicata de 1 por 1 y llenarlas con 1000 litros, lo que optamos por hacer era hacer perforaciones. Claro, es otro método, lógicamente, pero acá ustedes en tu proyecto no tienen enfocado, por ejemplo, reservar cierta cantidad de dinero o recursos para probar hacer una perforación y mandar un electrodo un electrodo no polarizable por un pozo para abajo o algo así, tratar de pasar la chusca y el caliche, que típicamente por esa zona es de 2 a 3 metros, O sea, para obtener mejor conductividad. o sea, lo que tú dices sería súper bueno, porque claro, efectivamente en varias estaciones, como les decía, tenemos resistencia de contacto de mega ohm y en algunos esto ya, ¿no? Y es porque básicamente todavía estamos en una tierra Sobre poco el caliche. compactada, ¿cierto? Una chusca en la práctica, ¿no es cierto? Es arena y aire, esa resistividad es muy alta. Lo que sí, Ricardo, de alguna forma lo que hagamos tiene que ser viable hacerle mantención. Entonces, claro, sería bueno hacer una perforación y mandarlo lo más abajo posible el electrodo, pero después cómo accedemos a eso, ¿ya? Y eso lo uno con la pregunta que hiciste tú de las platas. La verdad es que las platas para mantener esta red es algo que se conversa año a año y que depende de Alemania, ¿ya? Entonces, no es, por eso lo decía al principio de la charla, que ha sido súper difícil mantenerlo. Los últimos 3 años yo tenía un Fondesit y por eso ahí gran parte de la plata de la mantención fue gracias a este proyecto, aparte de unos análisis, o sea, muchos análisis, pero no sobra la plata, al contrario, falta la plata y falta recursos humanos para mantener los instrumentos. Y obviamente también falta recursos, falta gente interesada en analizar varios de los temas que usted ha mencionado, cómo influye la estática, cómo es la influencia de la calidad de la resistencia de contacto, la función de transferencia, esas propuestas que yo les mencionaba antes de señales magnéticas electromagnéticas relacionadas al océano, etcétera. O sea, hay muchos datos, hay poca gente y hay poca plata, así que Oye, quien quiera felicitaciones, Jaime, por tu colaborar es trabajo. interesante. Maravilloso, maravilloso tu trabajo, en realidad impresionante, me encantó. Voy a bajar el video, lo voy a ver de nuevo. Yo llevo estos años trabajando en MT con Juan y varias gente y me apasiona esto, así que no sabía que se estaba haciendo en Chile, más encima, así de perdido, así que te agradezco mucho la presentación y dejo por si acaso alguien más quiere hacer preguntas. Gracias. Gracias Ricardo. Excelente. Veamos si es que hay alguien más que quiere preguntar. Pareciera ser que no. Aquí tenemos a Felipe Reyes con la manito arriba. Y después, dale.
Hola Jaime, gracias por la presentación. Yo tenía una consulta, porque uno usualmente cuando hace la modelación de las estaciones de periodo largo suele excluir como las estaciones más costeras por este efecto como de deflexión de los tippers. ¿Ya? Y dentro de tu metodología mencionaste que hiciste como modelamiento forward. ¿Cómo abordaste el tema como de esta supuesta anisotropía que se ha propuesto y cómo fue el tema del ajuste del tipper en ese sentido? Ya, también, bueno, son todas preguntas complicadas y buenas. O sea, bueno, lo que dice Felipe es que hay otra singularidad en Chile, en las estaciones costeras, ¿cierto? Es que con esta función de transferencia se puede calcular un parámetro, una representación gráfica que son unos vectores de inducción, ¿ya? Que lo que hacen es, si uno los dibuja como la convención de los alemanes, es que se alejan de los conductores. Entonces, los vectores deberían apuntar a alejarse del océano, ¿ya? Y lo curioso que pasa aquí en el norte de Chile, pasa también en la Patagonia, que hace poco también publiqué un trabajo que hicimos ahí en el punto, cerca del punto triple. Estos vectores, en vez de apuntar hacia alejarse del océano, están paralelos a los océanos, ¿ya? Entonces, eso es lo que dice Felipe, como modelé eso. Y yo lo que hice, Felipe, fundamentalmente me agarré de un modelo que yo tenía del año 2016, en los cuales de alguna manera modelé eso con modelación isótropa, o sea, no hice modelación anisótropa, y el código que era el MODIEM lo que hizo es, lo de siempre, ¿cierto?, generar un conductor para explicar que esos vectores estuvieran paralelos a la costa, ¿ya? Entonces, yo básicamente partí de ese punto inicial, que era ese modelo regional, y lo único que hice fue que a partir de ese modelo, voy a viajar aquí, lo que le mostraba hace un rato, ahí, ¿no es cierto? O sea, tenía ese modelo y lo que hice fue simplemente cambiar celdas donde había concentración de sismicidad durante el intervalo de la anomalía, y con eso logré más o menos explicar la anomalía. ¿Te fijas? O sea, yo no me metí en esas menudencias de la anisotropía, que ese es otro tema súper interesante. Por eso yo les comentaba posible idea, ¿no es cierto? Es eh, cómo afecta, si es que en vez de hacer esta modelación isótropa, yo empiezo a considerar que la resistividad sea un tensor y que cambie según la dirección su valor. A lo mejor eso también puede, de hecho, Felipe, explicar que cambie el valor del tipper, ¿ya? O sea, falta ahí hacer modelación anisótropa para proponer quizás otra posible explicación para esa anomalía. Súper, gracias. Estaba Javier Ojeda y después sigue Bernardo. Parece que Javier se fue. Adelante, Bernardo. Estás con micrófono apagado, Bernardo. Todavía sigue apagado. Don Bernardo tiene su micrófono apagado. En la esquinita arriba le pone activar micrófono. Ah, pero se lo puedo desactivar yo. Bien, más fácil. Silenciar. No, no le puedo habilitar el marcaje. Ahí está prendido el micrófono. Pero igual no lo escuchamos. Si escriben la pregunta, la repetimos porque no se escucha el audio. A ver.
No se escucha. Bueno, no hay mucho que hacer. Eh, ¿Qué tal si lo dejamos hasta acá? Ya va quedando poquito ya. Bernardo, si nos escribes tu pregunta, después hablamos con Jaime para que le conteste. Pero como no se escucha, no puedo seguir. En todo caso, muchas gracias, Jaime, por la presentación. Fue excelente la presentación. Ah, genial. Aquí va a venir la pregunta de Bernardo. Eh, gracias, Bernardo, por la pregunta. Ninguna, Bernardo. Fundamentalmente o sea, el apoyo económico ha sido del centro alemán, el GFZ, un convenio un tiempo atrás con la UCN, yo por la Universidad de Atacama. En lo que sí tiene convenio esta red IPOC con el Centro Sismológico Nacional. Ahí entre ellos tienen un convenio, pero con Sennajumin no hay relación. Hubo en algún momento, me acuerdo, conversamos con gente del OFDAS porque están interesados en tener acceso a datos magnéticos que teníamos nosotros para el monitoreo magnético que iban a hacer el LASCAR, pero lamentablemente esa estación, la estación más cercana que de ellos, es una estación que nosotros no tenemos conexión a internet hace mucho tiempo. Y la otra cosa que tiene relación con lo que le respondía Ricardo es que o sea, en la práctica, el embajador del IPOC aquí en Chile soy yo, entonces no tengo tiempo ni plata ni conocimientos técnicos para establecer ahí conexiones de los instrumentos para tener tiempo real y esos datos de alguna forma facilitarlo. Ya, pues genial. Bueno, ahí está la invitación de Bernardo a hacer una gran agrupación de geólogos y geofísicos con su cuestionamiento al CERNAGEMIT, que ha sido un tema de discusión entre nosotros también. Bueno, yo creo que eso da para otra ocasión y conversarlo y discutirlo. Pero sí, por supuesto, o sea, siempre me parece que es muy interesante la idea de que se pueda hacer geociencia tanto con geólogos y geofísicos discutiendo y aportando entre ellos. Y creo que hace falta a nivel nacional. Ya, y muchas gracias a todos por asistir y los esperamos en julio, a menos que nos aparezca una presentación en julio. Chao, gracias por su atención. Que estén Chao, bien. gracias a todos. Luego. Chao, gracias.